Buenas, una vez más vamos a hablar de un tema de los Beatles del que ya hemos hecho algún que otro vídeo y ya sabéis que me gusta siempre cerrar, digamos, la serie de vídeos relacionados con una canción de los Beatles con un vídeo en el que hablo de curiosidades sobre la canción en cuestión, que esa información la saco de este librito, del cual os dejo un enlace en la descripción por si queréis echarle un vistazo, ya que yo normalmente de aquí solo suelto alguna pincelada interesante, o que a mí me resulta interesante, pero el libro tiene mucha más información y va canción por canción, hablándonos de su contexto histórico e incluso de sus detalles de grabación, con qué guitarras se grabó, quién grabó qué, cuánto tiempo les llevó, etcétera, etcétera. La canción de Nowhere Man no hay mucho que decir a nivel de estudio de grabación, en el sentido de que, bueno, el ingeniero de sonido es Norman Smith, como normalmente en esta época. En esta ocasión, Geoff Emerick no participó. Es una canción que se grabó en 5 tomas, muy rápidamente. Y una cosa que sí podemos hablar de este tema es que en esta ya empieza a verse la marca de John Lennon, ¿no? Esta canción, Nowhere Man, pertenece a Rubber Soul, que casualmente es uno de mis discos favoritos de The Beatles. Podríamos decir que plasma un antes y un después, en el sentido de lo que venían haciendo a lo que van a hacer a partir de ahora. Nowhere Man es una de esas canciones que demuestran ese punto de inflexión, en el que la voz de Lennon suena como más melancólica, más arrastrada, más íntima. Y en esta canción empezamos a escucharle así, y luego en Revolver se convierte en la tónica general, se convierte en la manera de cantar de John Lennon a partir de ese momento, que es, en mi opinión, su mejor momento vocal, a mi juicio personal, según mis gustos personales. Donde mejor canta John es en el Revolver. Y probablemente defina muy bien el pop inglés que luego se ha quedado con bandas como Oasis. Estabas pensando en Oasis. Muy probablemente sea ese John Lennon el que inspiraba ese sonido. Es mi opinión, ¿eh? No me deis demasiado duro en los comentarios. Una cosa que comentan en este libro que yo no sabía, la verdad, es que el solo parece ser que está grabado al unísono tocando tanto George Harrison como John Lennon. Yo no estoy seguro de eso, pero bien podría ser, porque sí que se nota que hay mucha cuerda sonando ahí en el solo cuando lo escuchas. Por lo demás, una canción muy sencillita, ya lo veis, Ringo a la batería, como era costumbre por aquel entonces. Ya sabéis que más tarde hay momentos en los que la batería no la toca Ringo en algunos temas, pero este no es el caso. Todavía Ringo sigue tocando todos los temas, ¿vale? Acústica para Lennon y eléctrica para Harrison, y en teoría en el solo tocando al unísono con Lennon también, que me imagino que utilizaría la Rickenbacker, adquirida un disco antes. Este se está inventando la historia. Parece ser que Harrison en esta ocasión tocó con Strato, y poco más queda que decir. Ale, sed buenos.